Mi esposo se enamoró de mi hija adolescente. Yo pensé que este hombre era el amor de mi vida, pero al final terminó enamorándose de mi propia hija. Cuando decidí volver a hacer mi vida con este hombre, mis dos hijos tenían 4 y 10 años. La niña era la mayor, la de 10 años. Desde el inicio fue un hombre demasiado amable y poco a poco me enamoró y yo pensé que era la oportunidad de que mis hijos tuviesen esa figura paterna y una oportunidad para mí de tener un buen hombre en mi vida. Las cosas se dieron y empezamos una relación. Conforme pasaban los años, sentía que tenía la familia perfecta, el hombre perfecto, todo era perfecto. Pero resulta que mi hija cumplió 16 años y de un tiempo en adelante empiezo a notar escenas raras, cosas extrañas entre mi hija y mi esposo. Vale recalcar que ellos tenían una gran afinidad desde el principio en muchos sentidos. Mi esposo se convirtió en la sombra de mi hija, en el sentido que a donde ella necesitaba ir, él era el que estaba allí, el que la llevaba, el que asistía a las reuniones. Él se volvió muy, muy presente en la vida de mis hijos, pero sobre todo en la vida de mi hija. Pero eso no era raro porque en general compartíamos mucho como familia. Yo me podía ir de la casa y dejaba a mis hijos con mi esposo sin ningún problema porque yo confiaba demasiado en él, con los ojos cerrados. Por eso nunca me imaginé que esa confianza me iba a pasar factura en un futuro. Como les digo, empecé a ver escenas muy extrañas. Ellos estaban muy unidos, más de lo normal. Notaba mucha complicidad, mucho secreteo. Resulta que cierto día yo llego a la casa y mi esposo y mi hija no estaban. Me pareció muy raro, le pregunté a mi hijo que dónde estaban. Él me dice que ellos salieron y que le habían dicho que no se demoraban. En ese momento yo empiezo a marcar a los teléfonos de ambos, pero ninguno me contestaba. Bueno, ya luego volví a timbrar a los teléfonos, estaban apagados. Ese día me preocupé demasiado porque algo muy negativo y muy fuerte al mismo tiempo se clavó en lo más profundo de mi corazón. El caso es que ellos llegaron un par de horas después. Yo pensativa, con la cabeza así grande, llegaron muy contentos, llegaron sonriendo. Yo estaba muy enojada. Como es lógico, les reclamé y le pregunté que dónde estaban y por qué no contestaban el teléfono. Y solo me respondieron con evasivas y como haciéndose los tontos, los que no sabían nada. Ya después de ese día, las cosas fueron empeorando, empeorando. Mi hija se volvió súper grosera, súper agresiva conmigo. No le podía decir nada porque de todo hacía un problema. Mi esposo estaba completamente igual, además de que él estaba muy alejado, muy frío. O sea, nuestra relación se quebró, se dañó. Bueno, en fin, ambos se portaban muy, muy mal conmigo, pero entre ellos dos las cosas eran diferentes. Había mucha amabilidad, mucha conversa, se quedaban a veces hasta tarde conversando, muchas risas. Resulta que un día yo estoy con mi hijo y él me dice, mamá, ¿por qué mi hermana y fulano, dijo el nombre, se portan así? Yo le dije, ¿así cómo? Me dijo, pues así, mamá, ellos se dan en la boca. Quedé paralizada, le dije que si estaba seguro de lo que me estaba diciendo, me dijo, sí, mamá, que él los había visto. En ese momento se me activó mi modo madre protectora y llegué a pensar que mi esposo era el que se estaba aprovechando de mi hija porque mi hija tenía 16 años, era una niña. Yo estaba dispuesta a defender a mi hija como fuera, pero primero quería hablar con ella antes de hacer cualquier cosa. El caso es que apenas pude, hablé con mi hija, digamos que me porté como una amiga, le dije que me podía contar todo lo que quisiera, que yo era su amiga, que me dijera qué estaba pasando. Bueno, fui directa y le dije que si fulano le estaba haciendo algo, que por favor me lo podía decir porque yo lo iba a defender. En ese momento ella se va, no habla más conmigo, se va corriendo, se encerró en su cuarto. Ese día fue una locura, por más de que le golpeé para que me abriera la puerta, no lo hizo. Ella se encerró en su cuarto hasta que llegó mi esposo. Para no alargar más la historia, un rato después, bueno, mi esposo llega y pasa directamente a la habitación de ella. Ya después van a mi habitación ambos juntos
y me dicen que están enamorados. Fue un golpe demasiado fuerte para mí porque, no sé, piensas que es una pesadilla, que algo así no puede pasar. Pataleé, le reclamé, bueno, ¿qué no hice ese día? Al final los eché de mi casa a los dos y les dije que no quería saber más nada de ellos, por más de que me dolía, porque mi hija era una niña, pero hizo algo que no tenía que haber hecho jamás. Cruzó esa línea, cruzó ese límite y eso de verdad es doloroso. Es doloroso para mí como madre porque sufrí dos pérdidas al mismo tiempo y no de cualquier persona, de mi hija y de mi esposo, las personas que yo más amaba en este mundo. Tuve que ser fuerte para poder seguir adelante y también por mi otro hijo. Han pasado solo 6 meses, ellos siguen juntos y sé que no está bien, pero creé una cuenta falsa en una de mis redes sociales donde los veo todo el tiempo, salen, están enamorados, según las fotos. Es algo que todavía no supero. Y bueno, yo sé que dije que no quería saber más nada de ellos, pero esperaba que mi hija se comunicara conmigo, pero en todo este tiempo no he recibido ni una sola llamada de él. Pero bueno, al final él no es nada mío, solo es un hombre. Pero lo que sí me duele es que para mi hija es como si yo hubiera dejado de existir, se olvidó de que soy su mamá, se olvidó de todo lo que hice por ella durante todos estos años, durante toda su vida. Eso es lo que más me duele. En fin, allí sí, como dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso es muy real. Gracias por escuchar mi historia.